Arquitectura, escultura, pintura o poesía visual son algunas de las expresiones que utilizó Matías Geritz para mostrar su visión acerca de México y el mundo. Yo soy Alexia y hoy te invito a descubrir juntos la historia detrás de este polifacético artista alemán. Esto es de todo, comenzamos. Estamos con Francisco, que es el curador de esta muestra de la obra de Matías Geritz. Francisco, ¿cómo se concibe esta exposición? Bueno, es un planteamiento del Museo Reina Sofía interesado en ubicar a un artista latinoamericano, porque Matías finalmente forma parte de esa zona a partir de México, donde hay una propuesta muy novedosa de arte, donde se está desarrollando es decir, un nexo de la pintura, de la escultura, pero también una relación con la arquitectura, y en ese sentido es como muy novedoso el planteamiento. Y Fomento Cultural Banamex, que tenía un proyecto de presentar la figura de Matías Geritz ante una exposición que ya tenía un desarrollo bastante avanzado, lo que hace es pelear mucho por obtener a México como sede de la exposición, junto con la Fundación Amparo. Es como un esfuerzo coordinado, digamos, de México y España. A nuestras espaldas tenemos la escultura La Serpiente, que es bastante representativa del trabajo de Matías. ¿Qué quiere decir? Bueno, la Serpiente del Eco es un proyecto de Geritz muy temprano, en los primeros años en que esté en México, y que tenía por título Ataque, ahora se llama La Serpiente del Eco. En realidad es una obra que marca un corte, es un planteamiento del periodo de la Guerra Fría, de un nuevo tipo de escultura, que incluso la plantea Geritz 10 años antes de que en otros países surjan esculturas similares, donde lo importante es un sintetismo de la forma, es decir, un uso de la geometría y un uso del color negro. ¿Cuál es la historia detrás del Museo El Eco? Ya, bueno, imagínate a un intelectual alemán, filósofo, historiador del arte, que viene de España, llamado por la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, que lleva unos cuantos años en México y de pronto se encuentra con un mecenas que le dice: haz la obra que te dé la gana. Es decir, a un artista plantearle eso, pero además plantearle no de hazme un cuadro grandote o hazme ni siquiera un mural, es haz lo que te dé la gana. Entonces el artista puede desplegar la idea que le parezca, lo que trae en la cabeza. ¿Y qué es lo que hace Matías? Propone una obra muy compleja que finalmente se sintetiza en el concepto de Museo Experimental El Eco. ¿Esto qué significa? O sea, una obra que es un museo. Bueno, significa que es una obra de artista que además contiene obras de otros artistas dentro de sí misma. Por ejemplo, murales. Es decir, Matías invita a Tamayo a trabajar en El Eco, invita a Carlos Mérida, los dos son precursores del muralismo mexicano y a la vez son antagonistas de la postura política más radical, tipo Rivera, tipo Siqueiros, y están peleando por, digamos, un nuevo muralismo experimental donde se puede jugar con la forma, los colores, es decir, las líneas, y no necesariamente dar un mensaje político específico. El Eco concentra artistas fundamentales en la historia del arte mexicano del siglo XX,
pero también contiene obras claves de Geritz. Una es La serpiente ataque y la otra, digamos, es la estructura general del edificio, con un pasillo que se va cerrando, así como una especie de embudo, y que está muy inspirado en el cine expresionista alemán, o sea, y eso nos habla de lo que es arquitectura emocional, es decir, espacios que no respetan el funcionalismo, que no son líneas rectas. Entonces ahí hay toda una propuesta arquitectónica. Y por otra parte hay un muro que es un espacio de pintura monocromática, es decir, de un solo color, junto con un poema plástico, pero arquitectónico también, a gran escala, monumental. Entonces, de alguna manera sintetizaría que el ECO es como un concentrado real de propuestas estéticas innovadoras. Matías fue un artista situado en la trinchera opuesta a los muralistas y grabadores del realismo social, y su consigna fue por la libertad de creación. ¿Qué implicó esto en su trabajo? Yo creo que hay que situarlo como un artista complejo, un tanto, es decir, difícil de hacer, porque por un lado en 1950 publica una especie de folleto donde defiende, es decir, la postura de la libertad de creación, y esto en términos de Guerra Fría era la experimentación, la libre búsqueda formal, sin ninguna frontera, y también utiliza términos como arte sin frontera. Por el otro lado, recién llegado a Guadalajara, y todo esto ocurre en Guadalajara, se plantea un acercamiento con los muralistas a través de la figura de Orozco, que apenas había muerto. Hace una escultura en madera, como dentro de la tradición escultórica popular mexicana, pero muy sintética de forma, y se ofende todo un sector de estudiantes de arte, etcétera, en Guadalajara, y secuestran la escultura, que finalmente es devuelta, pero realmente no le abren espacio a Matías. Entonces sí se mantiene un proceso de confrontación, y Matías adopta una vía distinta que empieza a definir mucho más otra postura. Matías consolida un bloque creativo junto al arquitecto Luis Barragán y al pintor Chucho Reyes, que actuaba como contraparte del movimiento estético político. ¿Cuáles fueron los frutos de esta triada? Tiene uno a un consejero estético, un esteta como Jesús Reyes Ferreira, Chucho Reyes, que tenía una visión muy rica del arte. El caso también del intercambio de ideas Barragán-Geritz, pero en realidad cómo funcionaba este bloque era, por un lado, ser amigos, un bloque de afecto, por el otro lado, ser un conjunto que discutía los proyectos, y por el otro lado también tener un componente de mecenazgo. De pronto Barragán encargaba una obra específica para su proyecto, pero en otros casos le encargaba a Matías hacer una obra máxima. Es un poco como en el caso del ECO, es decir, una obra desmedida, como era el caso de las torres de satélite. Las torres tienen un interés muy especial porque no solamente son una especie de frontera borrosa entre pintura, escultura, arquitectura, es decir, todo esto llevado a una escala monumental, pero además es una obra cinética y que incorpora al espectador como elemento central. Incorpora el coche como elemento de contacto con la obra, y es una obra que al acercarse cambia visualmente y se transforma. El laberinto de Jerusalén constituye la principal obra de arte público de Geritz en Israel. ¿Qué significaba para él poder hacer arte público en este país? Bueno, en primer lugar creo que fue como destilar parte de la carga moral que pesaba sobre él en términos del holocausto judío. O sea, era un alemán, había participado, es decir, durante toda la guerra, y al final de la guerra se da cuenta de que ha habido una serie de actos de barbarie, entra en una crisis
por lo menos así lo plantea él, en una crisis muy profunda que lo lleva a buscar por varias vías acercamiento con el mundo judío y los valores del mundo judío. Si nosotros pensamos que uno de los patios del laberinto de Jerusalén reúne las tres grandes religiones monoteístas, nos damos cuenta de que Matías tenía en el fondo un concepto de que todas las religiones son válidas, es decir, y que esto no permite, es decir, que ningún grupo étnico, social sea excluido. Otra manera de hacer arte público en otro país, desarrollar su concepto de torres, en este caso es como un gran bastión frente a la zona palestina. Geritz promovió la creación de la Ruta de la Amistad con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en México en 1968. ¿Qué implicó este proyecto? Bueno, ante un país que se involucraba en los Juegos Olímpicos, que no iba a obtener un número enorme de medallas olímpicas, desarrollaron Geritz, el arquitecto Ramírez Vázquez y todo un grupo de gente, una lógica de destacar la presencia de México, mucho más por la vía de la cultura que de las destrezas deportivas, que para Matías significaba la implantación de un modo escultórico dentro de la Ciudad de México, es decir, de alguna manera invadir la Ciudad de México con las propuestas escultóricas mucho más sintéticas, geométricas, abstractas, que significaban además un desplazamiento del movimiento mural, que tenía su gran centro en Ciudad Universitaria, donde se habían hecho muchas propuestas de muralismo al aire libre y que respondían a la lógica de la integración plástica. De manera que el hecho de que Matías, es decir, invitara a 18, finalmente fueron 19 artistas de diferentes países, mostrando la diversidad, la pluralidad cultural y la diversidad también plástica, significaba un logro para un nuevo tipo de escultura y para un nuevo tipo de arte que no era de integración plástica. Las esculturas de Calder y Cueto se colocaron en estadios deportivos. Matías también hizo su osa mayor para otro de los estadios deportivos. El resto de las esculturas, que es la Real Ruta de la Amistad y no un proyecto especial, corría a lo largo del periférico, con la misma lógica de alguna manera que Matías había ensayado con las torres de Ciudad Satélite, que es la relación escultórica mediada por el automóvil. Eran rutas de alta velocidad y varias de las esculturas respondían a la idea de ser vistas en movimiento y provocar una serie de cambios visuales, como por ejemplo la de Herbert Bayer, una escultura que, es decir, producía un giro visual y de pronto se convertía casi en un filo que vibraba en el espacio. Geritz inició una innovadora modalidad de poesía visual con tres vertientes: pictórica, escultórica y emocional. ¿Cómo podemos comprender su poesía visual? Bueno, lo que acabas de señalar ocurre en el ECO, a principios de los años 50, pero Matías sigue produciendo poesía visual que tiene una particularidad, y es trabajar con las escalas mayores, o sea, trabajar con una noción de poesía arquitectónica y además a gran escala. Matías propone otra tónica de poesía visual, pero que es un poema titulado Los Cocodrilos Locos, lleno de humor, que rodea a un restaurante, es decir, una poesía visual que se confunde con la arquitectura y tiene la escala del edificio.
De la misma manera, Matías podía también trabajar con otras lógicas de poesía visual, más con lo que se llama poesía concreta, que era trabajos con letras en máquina, y por ejemplo la palabra oro de pronto la convertía en una escultura, pero la O la repetía de diferentes maneras hasta lograr una celosía que también se volvía, es decir, poesía visual y poesía concreta, pero arquitectónica. En la obra de Matías hay una constante presencia de estrellas. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad lo primero que detectamos en relación con la estrella es una obra de 1968 que es La Osa Mayor, y a partir de la constelación, la planta de la constelación, Matías la convierte en 1968 en torres y se colocan enfrente de un estadio. Posteriormente realiza una obra que tiene que ver con las estrellas, pero es con la estrella de David. Es un momento como muy importante en que marca una presencia en una sinagoga, pero después empieza a jugar con las estrellas y desarrolla murales con constelaciones y un concepto de estrella explosiva que es como muy muy curioso. Que son estrellas donde si cada punta tiene como una proyección distinta, que son muy escultóricas y que se las plantea como conjuntos que se pueden realizar en grandes plazas urbanas. O sea, son estrellas que desde el apunte primero que realiza se aglomeran y empiezan como a lanzar destellos por muchos lados, pero al mismo tiempo se van agrupando hasta formar espacios que la gente podría recorrer. En algunas de estas obras encontramos el seudónimo de Mago. ¿Por qué Matías utilizaba seudónimos? Bueno, esto lo empieza a utilizar en el periodo antes de llegar a México, en que está en España. Y es muy interesante porque es una manera de españolizar su nombre, de castellanizarlo y de fundirse con el ambiente de la vanguardia española, a la cual él se había acercado con una promesa como de darle visibilidad, de promoverla, pero al mismo tiempo empieza a adquirir muchos elementos expresivos de la vanguardia española. Es decir, hay dos figuras que son muy, muy importantes. Una es Joan Miró, del cual adopta muchos elementos de la línea expresiva, como muy libre, con unas figuraciones incluso un tanto fantásticas, pero es sobre todo la libertad de la línea. Y otro artista que lo influye mucho y que lo lleva a acercarse a la escultura y empezar a trabajar la escultura es Ángel Ferrant. Un hombre que trabajaba con esculturas que se articulaban, se desarticulaban, y ese aprendizaje Matías, cuando llega a México, lo aplica con esculturas que son esculturas articuladas, que pueden tener pequeñas variaciones en la manera de colocarlas, y finalmente este aprendizaje español lo lleva mucho más lejos hasta esculturas a las cuales les llama do it yourself, o sea, hágalo usted mismo. Es decir, esculturas que el propio espectador o el propio dueño de la escultura, el coleccionista, puede colocar de acuerdo a su propio gusto. Los últimos meses que Matías Geritz estuvo en España, funda una escuela que no era exactamente una escuela, sino una agrupación artística que continuaba con su idea de darle presencia en el medio internacional al arte español, y con eso mismo darse presencia en cuanto a autor y con el seudónimo de Mago, o a veces le ponía Magó con un acento en la O. Es como interesante este proceso de Matías de plantear una escuela de Altamira, es decir, a partir del lugar donde se encuentran pinturas rupestres, es decir, uno de los santuarios del arte prehistórico. Es decir, lo que señala es la idea de un renacimiento del arte, y si lo pensamos bien, se combina perfectamente con esta idea de Matías renaciendo después de la guerra y empezando desde un punto cero
del arte, o sea, desde un inicio que a la vez es como un principio ingenuo, el artista que empieza, es decir, de manera espontánea, sin una historia detrás. Es como un borramiento de su propia historia, pero también es una adquisición de la fuerza, de la espontaneidad, de la fuerza, por ejemplo, de las pinturas de Altamira, que son de las primeras obras que se identifican como arte. Mucha gente las plantea como magia, pero que a su vez, es decir, son de una fuerza y de una intensidad plástica fuera de serie. ¿Y después de España, Matías volvió a tener contacto con el mundo europeo o ya no? Sí, y muy constante y de una manera muy especial, porque mantenía diálogos con diferentes vanguardias de diferentes países, con una gran cantidad de artistas, y esto lo hacía no solamente a través de una correspondencia muy nutrida y de exhibiciones en varias partes de Europa, sino que también lo hacía en términos de una especie de confrontación con un grupo de artistas que eran como los más atrevidos del momento en Europa, por ejemplo los nuevos realistas, o tomando elementos de un grupo alemán, es decir, que experimentaba con la luz, experimentaba, es decir, con las perforaciones en los cuadros, y de pronto vemos que Matías tenía nexos muy fuertes con artistas como Fontana y todos los alemanes del Grupo Cero. Por el otro lado lo vemos como discutiendo con los nuevos realistas, con Yves Klein, por ejemplo, es decir, con una modalidad de arte que era un arte sin representación, o sea, un solo color en el cuadro, lo que se llaman los monocromos. Entonces, bueno, la gente decía, ¿qué es esto? Pero sin embargo, por ejemplo, el arquitecto Barragán integraba estos monocromos de Matías Geritz como remate de sus escaleras, y eso le daba muchísima vida al espacio arquitectónico, y de nuevo volvía a funcionar como arquitectura emocional. O sea, un cuadro dorado donde no hay nada más que un reflejo dorado y que se planteaba como una forma espiritual, operaba perfectamente en la arquitectura de Barragán. Por el otro lado, también Matías, y también inspirado en los artistas alemanes del Grupo Cero, es decir, tomó la idea de los ambientes luminosos y el arte cinético. Entonces lo que hizo fue esa misma idea de los dorados, pero llevados al ambiente de las iglesias. Y cuando en México se hace una reforma litúrgica llena de vitrales, las catedrales, la de México, la de Cuernavaca, o de ciertas iglesias, y lo que genera ahí son ambientes de luz ambarina, dorada, que crean una nueva relación con el espacio, digamos, de la emoción religiosa. El trabajo de Matías abrió nuevas maneras de hacer arte y de colaborar entre artistas, y forma parte de uno de los legados culturales más importantes del país. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y entra a nuestro podcast en iTunes o a nuestro canal en YouTube para que puedas ver todos los capítulos las veces que tú quieras. Yo soy Alexia, y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.